Buenas tardes a todas y a todos. Se incorpora a la mesa Gloria Solas, mi colaboradora en este PowerPoint estupendo que nos va a servir de apoyo sobre mi visión del mundo del arte. Y digo mi visión desde el punto de vista táctil, porque evidentemente desde el punto de vista de la visión poco puedo contar, pero sí desde el punto de vista táctil, de la accesibilidad, del disfrute y de la percepción de la obra de arte, de captar los contenidos, porque en este mundo de nuestros tiempos, de lo visual, de lo audiovisual, pero siempre lo visual, está ahí por medio de la vista, de los ojos, pues yo creo que en el mundo del arte las personas que estáis por aquí, si me permitís tutearos por aquello de que de esta manera podamos establecer una cierta empatía y una cierta cercanía que me parece importante entre nosotros que estamos en este lado de la mesa y vosotros que estáis en ese, pues que no exista esta barrera, pues yo creo que si nos tuteamos va a estar mucho más interesante mi intervención. Por supuesto, deciros que mis experiencias táctiles son lo que os voy a contar y mis experiencias táctiles espero que os sirvan, aparte de las anécdotas con las que voy a ilustrar y las imágenes con las que voy a ilustrar mi intervención, que de esa manera pues espero que sea amena y entretenida y bueno, incluso pues si después de terminar queréis hacer algún tipo de participación aquí en la mesa conmigo, pues venís por aquí y comentamos lo que os parezca oportuno. Estoy a vuestra entera disposición una vez que termine. Por supuesto, en el capítulo de agradecimientos, como no, a Fernando y a Esther y a la gente del Departamento de Educación, por supuesto a don Miguel, al director y a todo el equipo del Museo del Prado que me han dado esta oportunidad y a vosotros por asistir y bueno, como decía Fernando, en una tarde como esta tan especial, pues que estéis aquí es para nosotros un honor y un motivo de orgullo y satisfacción poder compartir este espacio de tiempo con vosotros. Por supuesto, como decía antes, también a Gloria Solas, su colaboración, mi agradecimiento a los distintos escultores que nos han facilitado las imágenes que vais a ver y bueno, pues aprovecho también para, como decía aquel, ¿no?, para saludar a toda la gente que ha colaborado a lo largo de mi dilatada historia en el mundo de mis vivencias con el arte, ¿no? Es un aforo importante y para mí, pues, desde luego, satisfactorio una vez entrado en la edad jubilosa de la jubilación, que para mí es lo que es una edad jubilosa. Esto se lo debo a mi buen amigo José Luis Jordana, con el que he compartido muchas mesas redondas y que seguramente más de uno de vosotros os suena su nombre porque ha estado siempre en todas las historias de los museos y de la tercera edad, los voluntarios de museos y demás. Es un abanderado de todo esto y siempre decía eso, ¿no? Ya que estamos en la edad jubilosa de la jubilación, pues jubilémonos todos, pero jubilosamente. Y vamos a comenzar, como veis, por una primera imagen que Gloria nos va a poner, en la cual vais a apreciar cómo estoy tocando una escultura nada más y nada menos que de don Venancio Blanco. En el museo, cuando yo entré en el año 93, la idea que había inicialmente era un poco, entendía yo demasiado hacia adentro, demasiado centrífuga, demasiado de vamos a promocionar los artistas ciegos, hay que crear unas salas, unos espacios para los artistas ciegos y tal, y darle con los artistas ciegos. Y yo pensé que realmente tenía interés, tenía mucho sentido abrir el museo a todos los públicos y para eso había que también invitar a todos los escultores posibles. Siempre pensamos, evidentemente,
en el mundo de la escultura para el tiflológico, puesto que uno de nuestros lemas principales es un museo para ver y tocar. Claro, obviamente, ahora, como os ha dicho Fernando, y con eso terminaré la conferencia, voy a adelantar un pequeño dato, ahora sí podemos disfrutar ya táctilmente de los cuadros, gracias a las nuevas técnicas de IDU, que ya ha adelantado un poco, como os digo, Fernando, y que al final comentaré un poquito como colofón. Pero, evidentemente, es la escultura la madre del cordero. Y, en base a eso, empezamos a contactar con escultores de renombre y también hubo una época en la que estuvimos hablando con la Comunidad de Madrid y disfrutando de lo que era la Red de Arte Joven, y en la Red de Arte Joven escultores que hacían escultura accesible y asequible al tacto. Como decía yo, que ni pinche, ni corte, ni dañe. Luego eso lo tuvimos que dejar porque la verdad que las nuevas tendencias de la escultura, pues hombre, sin caer uno mucho en el clasicismo, la verdad es que últimamente pues hacían unas cosas mucho de videomontaje, muy centradas en lo que yo decía en el principio, ¿no? Demasiado centradas en lo visual o en aspectos muy de instalación. En cuestiones, en obras, más que piezas, en obras, digamos que trataban con arte povera, que eran un poco, por decirlo en positivo, aunque sí tenían evidentemente su contenido, bueno, pues su mensaje y demás, pero poco accesibles al tacto. Y rompimos con este tema y nos dedicamos más a los artistas consagrados, escultores consagrados, entre ellos, evidentemente, pues Venancio Blanco, uno de los que estuvo en el museo, veis esta escultura, también pasamos en la siguiente, también es de Venancio Blanco. Me interesaba mucho de Venancio su proyección en los temas, bueno, de don Venancio, que tiene ya 90 años, y estuvo el día de inauguración y demás, hecho un chaval, y bueno, participando activamente, hicimos unas jornadas de sábado, una jornada de puertas abiertas con diversos escultores comentando su obra. Él se prestó allí estupendamente a explicar y a comentar sus andanzas y sus avatares, y precisamente me interesaba mucho el juego de los planos, cómo Venancio Blanco trabaja desde la fundición, pues, con el tema de las soldaduras y el rompimiento de los planos, cómo realmente, perdón, voy a echar un traguín, pues como él, para las personas ciegas, no trabajaba tanto con la escultura de bulto redondo, sino con ese juego de planos interesante que por eso vino también al museo, porque trajimos bastante variedad de artistas, ¿no? Y de materiales. Venancio trabajaba mucho el bronce, me interesaba ese juego de pátinas, ese juego de lo antiguo. En la siguiente, que veis esa cabeza de bronce, también tan estupendamente trabajada por planos. Y bueno, en bronce, pues no solamente vamos a hablar aquí de los escultores que han pasado por el museo, porque claro, había algunos que nosotros, estoy diciendo que empezamos a hablar con los escultores consagrados, pero claro, eso no quiere decir que no haya tocado y haya tenido encuentros con otros escultores que era imposible traerlos al museo, como ha sido el caso de Oteiza, por ejemplo, que tocaba muchas piezas de él y hemos estado a punto de cerrar una exposición en el museo de él, o como cuando vino Rodin a España, también sus maravillosas esculturas en bronce, pues ya aquella exposición que empezó a circular por toda España con el auspicio y la sponsorización de la Caixa. En Palma de Mallorca fue la primera vez, me invitaron a una conferencia en Palma de Mallorca y ya allí estuve en mis primeros encuentros con El Beso, con Eva, con las diversas esculturas de retratos que él tiene, con la de la Puerta del Infierno, con diversas piezas de Rodin que yo dije, ya me puedo morir tranquilo, que las he tenido en mis manos y aquí ya esto, ya estoy bendecido.
Estas piezas, claro, evidentemente no pudieron venir al museo, pero yo sí que he tenido el honor y el orgullo de poderlas haberlas tocado en bronce, pues de maravilla, ¿no? En diversas visitas también a Arco o a la Feria de Art Madrid, en Feriarte, bueno, estaban todas esas y siempre pues luchando contra los elementos que no me querían dejar tocarlas y allí pues unas veces con permiso y otras pues con echándole cara al asunto, pues las hemos tocado. O sea que, menos una vez que en el museo de Henry Moore de Leeds me hicieron poner unos guantes de algodón, pero claro, no se dieron cuenta de la picaresca española, que ya le dije yo a mi compañero cuando estaba, oye, cuando no me vean dímelo que me voy a quitar un guante y voy a poner así la mano y arriba estará la del guante de... Además que eran unos guantes de esos, yo qué sé, los habrían comprado de un obrero o de algo así, de los de la construcción, no sé qué, porque eran unos guantes de mucho aguante, de algodón, y aquello no había quien pudiera tocar las formas aquellas. Entonces me quité un guante, puse así las dos manos y esta iba tocando y la otra iba cubriendo. O sea que disfruté de las obras de Henry Moore en Leeds de maravilla, pero por la picaresca española, no por otra cosa. Ha sido una verdadera lucha siempre. Ahora, en el Reina Sofía, por ejemplo, hay un programa que ya hemos comentado aquí con Fernando también y con el director, de poder poner en marcha en su momento. Hay un programa que se llama Museo a Mano o algo así, por el estilo, y entonces lo que se hace es nos echamos esta especie de alcohol, de jabón líquido que hay para... Por ejemplo, se llevó mucho cuando la gripe aviar. Había muchos centros, en la entrada de muchos centros, era un pulsador que te echabas en las manos, te untabas así y tal, y huele como alcohol, es un desinfectante que precisamente, digamos que preserva la pieza de cualquier tipo de sudoración de las manos o cualquier efecto contaminante, y esto está permitiendo que determinadas piezas, digamos, seleccionadas por la gente de los conservadores, ¿no?, y restauradores, pues permiten que en grupitos de 4 o 6 afiliados a la ONCE podamos tocarlas, ¿no? Vamos a pasar ahora a la siguiente, Gloria, que hay dos esculturas de María José Cabrerizo en piedra caliza y mármol, alabastro. Ella trabaja este material que en principio parecería frío para el tacto, pero que resulta muy interesante por la textura, ¿no?, por las distintas rugosidades. Resulta muy interesante por las distintas texturas, como digo, cómo se puede... Por ejemplo, hay una de las piezas de María José que ella trabajó, se llama Mare Nostrum, fue una donación al museo, aparte de la exposición que hizo allí ella, en la que trabaja de forma estriada, insertando las estrías de la caracola en la propia piedra, en el propio alabastro. Y me interesaba mucho los escultores, vinieron varios escultores, ahora después más adelante veremos algunos más, que trabajaban la piedra, la talla directa. Yo creo que es una forma muy primitiva, pero muy interesante de acercamiento del tacto, porque si hay alguna pieza que el escultor tiene en las manos y luego la propia persona ciega va a volver a tener también en las manos, o es, evidentemente, en el bronce es el modelado, cosa que, por ejemplo, nos comentaba también Víctor Ochoa cuando vino a exponer al museo, ¿no?, que él muchas veces cerraba los ojos ante la pieza de barro que estaba modelando y cómo se concentraba en el barro con los ojos cerrados de maravilla, ¿no? Pues, como digo, en este caso, la talla directa, tanto en piedra como en madera, que veremos más adelante, me interesaba mucho por esa conexión directa entre el artista que está trabajando la pieza y la persona ciega que luego la va a tocar también. Esa conexión tan maravillosa que además yo he vivido también de una forma extraordinaria
y os invito a que vayáis a Béjar y disfrutéis de las piezas de Mateo Hernández. Son de Reina Sofía, muchas de ellas, son de patrimonio, y tiene un museo maravilloso, todo él en piedra, Mateo Hernández, que es una delicia. Y bueno, pues tocar aquellas plumas porque él trabaja mucho con la animalística, trabaja mucho, era un hombre muy ligado al mundo rural y trabaja mucho pues con la diferenciación, por ejemplo, entre el águila imperial y el águila real. Búhos, tiene bastantes animales, bastantes animalitos preciosos, retratos tiene también. Bueno, tiene una maravilla de museo allí en Béjar, en este capítulo de la talla directa en piedra, que vamos, que no lo podéis perder. Se hizo también aquí una exposición en el Reina de Mateo Hernández, también estuvo él y otros diversos autores en una que hizo Mafre en General Perón, cuando antes tenía ese espacio más reducido, ¿no? Maravilla que tienen ahora de salas aquí en Recoletos, pero tenía ahí en Moda Shopping, ahí, que está ahí cerquita en General Perón, no sé si conocéis la sala. Ahí se hizo una exposición también de la escultura en la primera mitad del siglo XX, también muy bonita, una preciosidad con Pérez Mateu también, con Emiliano Barral, el grupo de los Mayol, Huguet, todos los que estuvieron en París, los exiliados y demás, y fue una exposición también estupenda. Pues ahí el mármol era fundamental. Por tanto, en estas exposiciones del Museo de la ONCE me interesaba mucho que la gente pudiera tocar estas piezas que en principio, ya digo, parecerían más frías por ser piedra y tal, pero que sin embargo pues tenían un sentido impresionante. Como estas que vamos a ver ahora en la siguiente, estas esculturas en madera que vemos en la 7, Gloria, la tenemos ahí. En la 8, la madera, también evidentemente estamos en el mismo planteamiento que os decía antes de la talla directa. La madera es cálida, es una delicia. Muchas de ellas daban ganas hasta de abrazarla. Bueno, yo allí en el público eso no queda muy allá, ¿no? Pero bueno, en el taller sí que decía, esta me la llevo a casa porque vamos, aunque me pese, ¿no? Por la cercanía que da, el contacto. Esto sí quería yo recalcarlo mucho en mi intervención de hoy, ¿no? La cercanía a la pieza, la cercanía a la escultura, el sentirla, el vivirla, el vibrar con ella a través del contacto con la piel. Os digo mi verdad, yo entré en esto del arte pues casi de puntillas, o sea, como de casualidad. Allá en el año 93 estaba director en la biblioteca, como decía antes Fernando, y quedó así vacante. Habían pasado 2 o 3 directores, nada más inaugurarse el museo, aquello no acaba de cuajar, tal, no sé qué. Oye, ¿te importaría? Bueno, pues venga, pues yo no... ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? Nada más entrar, dije yo, ¿no? Yo vengo de la psicología y tal, esto. Pero no sé, me pareció muy interesante aquello de tirar por el camino de lo táctil en el mundo del arte. Y yo que siempre me había movido mucho en el tema de las reivindicaciones y tal, internas a nivel de ONCE y tal, no sé qué, digo, hombre, pues vamos a empezar aquí a dar la caña con esto de la accesibilidad, que esto y la igualdad, el arte para todos, el estar en pie de igualdad ante la obra de arte. Y me parece que precisamente lo artístico es un hilo conductor, de verdad, es un hilo conductor único para reconducir y para unar esfuerzos y para unar entusiasmos y para que podamos sentirnos en pie de igualdad en esto, porque hay sentimiento, hay emoción, hay empatía que se puede percibir y se puede llegar a tener, aunque se carezca del sentido de la vista. O sea, evidentemente, centrándonos en la escultura, y como luego veremos al final de la intervención mía, pues también ahora, por suerte para nosotros, en el mundo de la fotografía, de la imagen,
y por tanto, pues o de la fotografía o de una fotografía de una obra de arte, evidentemente. En estas esculturas en madera, como digo, centramos muchísimo también el aspecto de poner siempre en la cartelería, que siempre la poníamos en tinta, en macro caracteres, para las personas mayores, un tema que siempre ha sido una lucha en las jornadas de DEAC, en las jornadas de ICON, y entonces siempre, como decía Fernando, había participado activamente, pero es por esto, precisamente, y tenía también cierto tono de guasa que un ciego estuviera hablando de las letras, de las cartelerías y demás, ¿no? Pero yo ya aprendía la historia y daba la caña con ese tema y decía, bueno, es que los deficientes visuales, las personas mayores, las personas de la tercera edad, que es un público tan tremendamente activo últimamente con las prejubilaciones y la buena salud de que gozamos ya los chicos de la tercera, como digo yo, pues oye, es un público al que hay que mimar y al que hay que tratar bien con el tema de la cartelería. Muchas veces te las ves y te las deseas para encontrar la cartela de la pieza. Pues nosotros trabajamos mucho en el museo eso, y hablamos precisamente del término macrocaracteres, precisamente por esa letra grande, y también en sistema Braille, como veis que tengo aquí mis apuntes en Braille, el sistema de lectoescritura inventado por Louis Braille hace más de 2 siglos ya allá en Francia, y esas cartelerías, esa cartela de las esculturas de madera y de piedra también, o de mármol, siempre especificaban qué tipo de madera, de qué árbol venía esa madera. Porque aquello de buscar una cierta empatía que yo decía antes, ¿no? Porque decía, bueno, a lo mejor no tiene la misma textura una madera de tilo que una madera de fresno, que una madera de haya o una madera de olmo o de nogal. Entonces, nos interesaba mucho la diversidad en los materiales, y siempre lo trabajamos mucho en el museo ese asunto. Tanto es así que vais a ver ahora en la siguiente pieza de don Enrique Pérez Comendador, que hemos tenido el gran honor de hacer un convenio con el Museo de Pérez Comendador, el cual os recomiendo también, en la preciosa población de Hervás, del Valle del Ambroz, en el norte de Cáceres. Es un museo fabuloso, pequeñito pero acogedor y maravilloso, al ladito de su extraordinario barrio judío. Esa judería no la podéis perder tampoco, os recomiendo que la visitéis. Pues tuvimos el honor con don César Velasco, fundamentalmente, y las personas de la Diputación de Cáceres, del Ayuntamiento de Hervás y también de la Junta de Extremadura, pues tuvimos el honor, digo, de tener las esculturas de don Enrique Pérez Comendador en el Museo de la ONCE. Como sabéis, en los años 40 fue director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, estuvo también en Roma también, y ahí en Roma precisamente él se inspira en esta Madonna, en aquellas Madonas maravillosas del arte italiano, y hace esta Madonna nada más y nada menos que en terracota, un material poco usado normalmente y que él trabajó maravillosamente con una posibilidad de darle una serie de pátinas, de impregnarle de una serie de pigmentaciones, que también se puede hacer con algo que yo no he sido muy partidario de llevar al museo, que son las resinas, el poliéster. Lógicamente, la posibilidad de darle colorido a las piezas y demás, sí, pero me parecía que entramos ya un poco en el mundo de los plásticos, en el mundo de los... Y bueno, sí, tocar eso, pero siempre, por mucho que le pusieran la carga de mármol, el polvo para hacer la marmolina y demás, o le ponían mucha carga, y por tanto, al tocar así con la parte
posterior de la mano, que como bien sabéis nuestras abuelas siempre nos tomaban la temperatura con la parte posterior, que es donde tenemos, así como en las yemas de los dedos tenemos, digamos, las terminaciones nerviosas, digamos, del tacto, que percibes las texturas, las rugosidades. En la parte de atrás de la mano están las temperaturas. Bueno, pues siempre yo cuando he tocado algunas piezas he ido y así, con la parte posterior, y notas enseguida, porque la vista es que engaña mucho, también os lo digo. Muchas veces ves una pieza y dices, ¡va! ¡Qué pieza de mármol tan estupenda! Pones así la mano y dices, no, perdona, esto es resina. Muy bien trabajada, pero está más bien caliente, no tiene la frialdad del mármol. Por eso digo que aquí en la terracota, pues en cierto modo, bueno, no es un material noble del todo, pero por eso no lo hemos traído mucho al museo, pero esta pieza es que merecía la pena realmente, porque Pérez Comendador se empleó a fondo en el uso de la terracota y tiene unas piezas extraordinarias en esta, como esta Madonna con su collar, con su colgante, su pañuelo en la cabeza y tal. Es una auténtica demostración de su paso por Roma y cómo él se empapó y se vino imbuido de esa cultura romana tan reflejada en esta pieza. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pieza, que también es en madera, más abstractas, si os dais cuenta. También quise que aunque me dijeran ¿y esto qué es? ¿O qué escultura más rara? O esto que, pues claro, aquí había un problema, que las personas ciegas no hemos tenido posibilidad de tocar las esculturas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues como los niños pequeños, de alguna manera, somos, bueno, ya al cabo de 20 años de mi paso por el museo, espero que ya sean un poco menos, después de 20 años de pelear con el tema de la accesibilidad a las piezas, a las esculturas, seamos un poco menos parvulitos, pero sí en los comienzos, o la gente que venía por primera vez al museo, tal, siempre estamos un poco en esa tesitura de decir ¿y esto qué es? O qué cosa más rara, hasta que conectas con la pieza y ya vas de alguna manera recorriendo. Pues claro, hay una cosa interesante en este mundo del tacto, que nuestra visión de la pieza es secuencial. Vamos haciendo un descubrimiento centímetro a centímetro con las manos, mientras que vuestra visión, y nunca mejor dicho, de la pieza es global. Veis la pieza de golpe. Nosotros vamos sorprendiéndonos, vamos conectando con la pieza muy poco a poco. Entonces, claro, en este mundo del abstracto no es lo mismo ver la pieza globalmente. Pues si ves una figuración, esto es un busto, es una cabeza, esto tal, es un retrato, no sé, pero cuando es una pieza abstracta, claro, tienes que ir digamos, poco a poco explorándola, y cuando puedes hacerte una idea global de la pieza es cuando la has recorrido por entero. Por tanto, las piezas en abstracto desde el primer momento planteaban una cierta dificultad y también, no sé si un cierto rechazo, pero sí una cierta sorpresa o una posible cuestión de decirme desde el punto de vista más lego, más así del asunto, de decir qué cosas más raras estás trayendo al museo. Y me la jugaba, claro, porque era con la figuración no te la juegas tanto, esa es la verdad. Pero yo creo que había que ser valiente y trajimos al museo efectivamente varias exposiciones de escultura abstracta. También hemos hecho en alguna ocasión un recorrido antológico de la obra de un artista, que casi siempre comienza por la figuración, incluso por lo academicista. En alguno hemos empezado por alguna pieza muy academicista y han ido hacia lo abstracto, con alguna vuelta a la figuración o tal, pero con esa progresión hacia lo abstracto. Y en esa idea es en la que están estas piezas que estáis viendo en madera, que son con una cierta abstracción,
y que luego acababan por tener bastante éxito, francamente, bastante éxito, francamente. Incluso en algunos casos hemos ido al geometrismo y como decía, al juego de planos y demás, que todavía les resultaba más raro a la gente que no tenía experiencia en tocar la escultura. Pero creo que hemos sido valientes y hemos conseguido que la gente, que nuestra gente de la ONCE fundamentalmente, y obviamente pues también la gente que venía de fuera de la ONCE, pues conectara con la escultura, Vamos a pasar, como decía también, a la siguiente ahora, Gloria, que es este busto en bronce que veis, que es la figuración. Pues también, efectivamente, como decía antes, por ejemplo, vino Víctor Ochoa y varios autores que, por ejemplo, ha estado también la persona responsable de la escultura de los premios Goya, nuestro amigo José Luis Fernández, de la Fundación Esfinge en Torrejón de Ardoz, y que tiene también bastante escultura ahí en Torrejón, en la misma plaza del Ayuntamiento, los dos abuelitos que están allí sentados en el banco frente al centro de mayores y tal, leyendo su libro y demás. En fin, que ha venido también la persona que hizo la escultura de la Casa de Cervantes, de Alcalá de Henares, que está Cervantes también ahí con su libro leyendo y tal, en la misma puerta de la Casa de Cervantes y tal. Bueno, pues han venido efectivamente escultores de la figuración, porque pues bueno, también aquí podían acusarnos de decir, bueno, esto está pasado de moda, esto ya no se lleva, esto tal, y también ahí no la jugamos de alguna manera, pero me interesaba mucho esta variedad de materiales y de formas de interpretación de la escultura, para que las personas ciegas, como digo, tuvieran esa distinta visión de una forma de arte y otra. Vais a ver en la siguiente escultura, en la siguiente diapositiva, algo bastante interesante. Son unas manos que están interpretando la lengua de signos. ¿Qué pasa con esta cuestión? Porque pues pasaba algo muy curioso. Hay en Televisión Española un programa que se llama En Lengua de Signos, que siempre venía al museo y hacer un programa para las personas sordas. Y yo dije, bueno, las personas sordas sí, pero hay un colectivo en nuestra casa, en nuestra ONCE, que es el colectivo de los sordociegos. Entonces dije, bueno, pues está muy bien que vengan los sordos, pero vamos a hacer algo. Hicimos esta exposición especial para las personas sordociegas. Es decir, que no solo se está viendo qué están queriendo decir con las distintas posiciones de los dedos, sino que me parecía interesante que de la imagen visual se pasara a la imagen táctil y las personas sordociegas, sin resto visual ninguno, aparte de no oír, pues pudieran tocar en esas manos y divertirse y bueno, montaron un show que, claro, porque todo el mundo dice, son los sordomudos. ¿Qué demonios? ¿Cómo que mudos? Menudos gritos pegaban ahí, menudos chillidos, emocionados ante aquello y tal. Y es que, claro, es tremendo. Bueno, cuando la exposición de Venancio Blanco, con 90 años que tiene el hombre, lo comentaba él luego en alguna entrevista que le hicieron, la emoción que le había producido cuando vinieron los sordociegos a tocar sus piezas y cómo la expresión, decía él, ¿no? La expresión del rostro de estas personas, él decía, era lo puro de esa reacción emocional al tocar la obra de arte, porque decía él, es que su expresión, en la medida en que no puede ser la palabra cuando tocan una pieza, su expresión era gestual, ¿no? Ese gesto de emoción, de empatía con la pieza, ¿no? Pues hicimos esta exposición que fue muy interesante de manos con la lengua de signos de por medio. La siguiente también, Gloria, también en las mismas manos que están expresando esa forma de entendimiento, ¿no? Esa forma de entendimiento entre este colectivo. Vais a ver más adelante unas piezas en mármol también,
en las cuales pues cabe decir lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo realmente algo que pudiera ser muy frío. Me acuerdo que había unas piezas tremendas, una vez en Arco, de unas galerías italianas en mármol de Carrara, que yo estaba prendado, estaba buscando. Pues, el Carrara tiene esa especie de como de pequeños agujeros, de pequeñas grietas, de pequeñas muescas que va teniendo Está yo casi como… Y viene el artista por allí y me dice medio en italiano: ¿está usted contando los agujeros que tiene mi escultura? Así me dijo, decir, me vio tan concentrado en la pieza que dije, no, estoy recreándome en la pieza, ¿no? Pero me vino a decir eso, que se estaba contando, allí medio en italiano, medio en español, que se estaba contándole me parece pueden llamarse coqueras o algo así, ¿no? Los agujeritos que tenía el Carrara, ¿no? Digo, no, estoy realmente emocionado y disfrutando de esa pieza. Hubo un escultor también, quizás esta pieza sea de él, Ángel Camino, que hicimos una exposición estupenda, que fue una exposición en la cual él traía diferentes, como os decía antes, la cartelería precisamente en aquella exposición tuvo un papel muy preponderante porque hablamos de los distintos mármoles y los distintos colores que esos mármoles tienen, ¿no? Y trajo también un cajón para las herramientas, otro cajón para los mármoles en bruto. Y fue una exposición muy didáctica. Traíamos también a los alumnos de la ONCE, del colegio de la ONCE, los chiquillos, y disfrutaban como enanos allí. De hecho, este hombre, algún otro lo hizo también, se vendó los ojos y estaba con ellos allí en medio, ahí un ciego más, ahí explicándoles sus piezas y tal, y conectando con los distintos mármoles y tal, que si por cierto, el negro Bélgica, era impresionante las texturas tan pulida y tan lisa, el grosor, lo compacto que es. Luego les explicaba el de Marquina, que tiene otro colorido diferente, o el calatorao, el gris del calatorao, no sé, ese blanco tan nítido de Macael, o el rosa porriño de Galicia, o en fin, que trabaja lapislázuli, o aquel que tiene las incrustaciones, esos azules y verdes de Hispanoamérica, en fin. Realmente han sido experiencias muy interesantes, porque hablarle a los ciegos del colorido de los mármoles también, ¿no? Para que la mente esté ligada también a las texturas, esté ligada a la pieza de que se está hablando. Por eso os decía lo interesante de la fotografía en relieve. Y cuando hacíamos la audiodescripción de esas piezas que están en el Bellas Artes de Bilbao y que pronto podremos admirar aquí en el Prado, cuando hacíamos la audiodescripción nos gustaba mucho resaltar el tema del colorido también. Pues, bueno, si los ciegos no veis el colorido, pues qué más da el color y tal. No, perdón. Es que el colorido para nosotros es también muy importante, porque la mente está disfrutando, está conectando con la pieza también a través del color, por supuesto. Está viendo ahí una forma de emocionarte ante los colores, porque el hecho… Hay pocos ciegos de nacimiento, por suerte ya estamos en todo el tracoma y todas aquellas enfermedades de nacimiento, el glaucoma congénito y demás, cada vez hay menos ciegos de nacimiento, pero incluso para los ciegos que hemos perdido a la edad de 7 años la vista, pues hombre, hay ciertos colores que recordamos y tal, pero yo con todo y con eso siempre me gusta mucho hablar de colores, y creo que es muy interesante cuando hablamos de las piezas hablar del colorido de ellas. O, por ejemplo, cuando pasamos a esta siguiente, que vamos a ver la mujer sentada en el taburete, hablamos de las pátinas, de las distintas pátinas de los bronces. Aquí en esta empezamos a trabajar mucho con la idea de la no peana, huir de la peana, porque la peana muchas veces parece como que es un pegote, un añadido a la escultura.
Y esta escultora empezó a trabajar las piezas como colgadas del aire, ¿no? También recuerdo mucho de Aurora Cañero, ¿no? que trabajaba y también las piezas que traía a Arco y demás. Esperanza Dors, que trabajaba mucho con los ícaros. Tiene un gran ícaro, por cierto, si una vez está en el puerto de Alicante, no lo perdáis, que aquello está súper remodelado y maravillosamente ahí puesto para las noches cálidas del verano alicantino, y ahí presidiendo hay un gran ícaro de Esperanza Dors, pero vamos, siempre los traía y ahí como volando estaban siempre. Frente a un ícaro de aquellos de Esperanza Dors me encontré precisamente a Lucía Bosé, que es una gran coleccionista de ángeles y de ícaros y demás, siempre con sus esculturas volátiles y demás, y tuvimos ahí una charla estupenda en la que luego me invitó a un risotto maravilloso que preparó ella en su cumpleaños y todo. O sea que hemos tenido también arte gastronómico, no todo ha sido arte de dureza, del mármol y el bronce y la madera, no, ha habido en esto también arte gastronómico. Y tuve el honor de estar con esta mujer maravillosa y enamorada del arte también. A muchas personas me ha servido para conocer en este mundo del arte precisamente, y esa empatía que da el estar, como os decía al principio, ¿no? Estar con la obra escultórica de por medio une tanto, o sea, crea un hilo conductor tan interesante y tan emocional entre las personas, que yo es lo que echo de menos un poco. Bueno, no lo voy a echar mucho de menos porque voy a seguir en esta historia, pero en la jubilación es lo que, si no siguiera un poco en contacto con esto, echaría un poco de menos, sería eso, digamos, la carga humana, el bagaje tan humano y tan emocional, el mundo de la emoción, ¿no?, que hay a través del mundo del arte, ¿no? Cómo realmente se conecta con las personas. Y ya digo, ante una obra, precisamente, cuando estás tocando una escultura y viene alguien que, a pesar de ver, pues le apetece tocar esa pieza contigo y comentarla y vivirla y vibrar, escuchar mis apreciaciones táctiles y sentirse en ese momento pues un ciego más, como decía más de uno, ¿no? Hombre, pues yo muchas veces cierro los ojos cuando estás explicando y me gusta tocar y sentir lo que estás diciendo, ¿no? Pues en estas esculturas, como os decía, pues lo tenemos en esta siguiente que vamos a ver, que es una escultura en bronce que tiene unas texturas y unas pátinas especiales, preciosas, la 17, Gloria, ¿vale? La 18 y la 19 que decimos. Volvemos de nuevo a las piezas, en este caso en piedra. Son piezas de un buen amigo de Gloria y mío, que es Héctor Delgado. Él tiene su taller allá por Valdemorillo, y es un taller muy curioso porque lo tiene al aire libre. Es un taller al aire libre. Él trabaja con la piedra caliza, con la arenisca. Tiene las piezas ahí en medio de un medio cortijo que tiene por allí al lado del lago del pantano de Valdemorillo, y está el tío metido en la plena naturaleza con sus esculturas, que le tuvimos que dar un fregado tremendo para traerlas al museo, porque nos parecía que nos traíamos ahí en medio monte. Y esculturas muy interesantes del mundo del primitivismo, ¿no? Son esculturas muy dentro de la figuración, pero muy ligadas a los ancestros, ¿no? A esa naturaleza con la que él trabaja la talla directa, ¿no? Es un personaje, nuestro amigo Héctor, y nos parecía muy interesante traer este tipo de piezas tan ligadas a la tierra, ¿no? A lo natural, también con Eduardo Mazariegos, otro gran picapedrero, como yo le digo, que estuvimos allí se tienen las piezas allá por Soria, por Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor, como le decía yo, ¿no? Pues allí anduvimos también
con unos pedazos piedros que le decía yo, majo, ¿y tú cómo has andado? Y dice, buah, pues casi perdía la dentadura aquí de darle a la piedra caña, y unas esculturas también preciosas que tenía Eduardo allí por esas tierras sorianas y que trajimos aquí al Museo de la ONCE también. Hay alguna pieza suya y de Héctor. Todos estos, bastante de estas esculturas que veis, algunas están en el Tiflológico, las podéis disfrutar porque nos hacían una donación de una pieza con la exposición, y allí en el hall precisamente tenéis una de Eduardo que os digo y otra de Héctor Delgado. No sé cómo vamos de tiempo, porque me ha dicho Fernando que esté una hora, pero casi llevo ya la hora y todavía estamos a mitad. Madre mía, no sé si me va a regañar, pero que me perdone. Vamos a pasar ahora a esta pieza, la número 20, solo hay 25, tranquilidad que nos faltan solo 5, y la traca final. En esta pieza número 20 de Pedro Monago, este es un hombre que viene del mundo del art déco, de la decoración de los muebles. Él era también, por cierto, en el capítulo de la piedra, bueno, luego lo contaré, porque si no me voy a pasar de uno a otro. Es que voy a hablar también de este detalle. Es curioso, las personas la familia que tenía, en este caso con Pedro, y después lo vamos a ver también en alguna pieza que os comentaré de un palentino ilustre, que estos eran, digamos, los artistas de la casa de muebles. O sea, que hacían muebles y demás, chimeneas y no sé qué, pero claro, ahí siempre había uno que era más artista y que ponía su granito de arena, y al final nos salieron escultores. Pues este es el caso de Pedro Monago. Tiene esta menina, él hizo una exposición en el museo, nos donó no esta menina porque es de mucho trabajo y, como decía él, tremendo sobre el trabajo del pantógrafo, ya lo que me ha costado, pues como no puedo hacer esa donación tan... Y el trabajo, las horas de pulimentación de la madera, el trabajo que lleva esta madera para, digamos, que no coja porosidad, que no se abra, primero el secado, después, o sea, es un hombre de la escultura. Yo le decía, es un poco de guasa, digo, es la escultura relamida, digo, tú tienes ahí la escultura relamida y súper pulimentada, y vamos, pero una maravilla de tocarla, y unas texturas impresionantes. Y me parecía esta especie de art déco muy interesante traerla al museo. Él hizo una estupenda exposición y gustó mucho, ya digo, por esa especie de figuración así muy, pues un tanto... pues así, como diríamos, muy delicada, ¿no? Señoritas con sus sombreritos o tal, no sé, así como tenía una que era Penélope, Penélope con su bolso de piel marrón, y allí sentadita en su banco y tal, ¿no? Una cosa muy curiosa y muy interesante, y que nos parecía pues que ese art déco también tenían las personas ciegas derecho a percibirlo y a poderlo disfrutar, y a poderlo disfrutar. Y tenéis ahí una muestra también en el museo, precisamente de Pedro Monago, en una garza, una esbeltez impresionante, con un cuello largo y un torcimiento, un juego, un giro del cuello precioso, con una delicadeza y un porte súper elegante, que es lo que también le decía yo, eso es que tu escultura es muy elegante. Tienes una escultura elegante, y con esto en el barrio Salamanca, en el barrio de Argüelles, vamos, en las tiendas así de Serrano, rompes tú, pero vamos, te la van a comprar toditas para los muebles. Dice, sí, pues, y le dije así, dice, sí, pues para los muebles las hacía yo, porque mi familia tenía una fábrica de muebles. O sea que en las siguientes, la 21, 20 y 23, hacemos varias, hablamos de una figuración en diversos materiales. Aquí está también este palentino que os decía, que trabaja también en diversos
diversos materiales de caliza, alabastro y demás para encima de las chimeneas y demás, ¿no? Y estaba, pues eso, en el polígono allí industrial de las afueras de Palencia y bueno, pues allí acudimos a él y efectivamente pues tenía una maravilla de piezas con distintas texturas, como veis aquí, en esta 21, 22 y 23, si te parece, Gloria, las vas pasando. Y bueno, pues la disfrutamos a las mil maravillas, como os decía también con él. En la número 24 que vais a ver, también buscamos una conexión con ese mundo de lo primitivo en la madera, con esta especie de Venus esteatopigia, un tanto boteriana. Tuvimos un contacto con Fernando Botero, a punto estuvo de venir al Museo de la ONCE, antes de, pues debió ser el año 94, antes de ir allá a Nueva York y cogerlo la Marlborough ahí en exclusiva y ya decir este es nuestro y va donde queramos y como queramos y tal. Antes de eso, cuando Fernando casi era un chaval, no tanto como eso, pero casi, pues estuvo a punto de venir al museo y nos parecía que esta escultura, obviamente, pues si la gente no podía, nuestra gente no podía tocar directamente a Fernando Botero, pues tocar esas boterianas. Y había este escultor que trabajaba muy en esa línea de lo boteriano, ¿no? También he tenido la suerte desde luego de poder tocar en la Marlborough, pues desde cuando estaba la hija de Antoñito López, digo Antoñito porque hemos tenido la suerte, también estaba Gloria, también en el quiero y quisiera aprovechar para agradecerle al mundo de los fundidores. Hemos estado en diversas fundiciones, con Eduardo Capa, en Gloria esté, falleció este verano pasado, vamos, no este sino el anterior, y pues también con Arte 6, con diversas fundiciones, como hemos dicho antes, Esfinge y demás. Bueno, pues en esta con Antoñito López también hemos estado en Arte 6 que él fundía, y en esta Marlborough, en la Galería Marlborough, que estaba su hija María, pues precisamente también ahí he podido tocar a Fernando Botero. O sea que pues he tenido también en mis manos esas piezas tan extraordinarias, y Leiro, que también sabéis que lo lleva a la Galería Marlborough, también en exclusiva, pues por cierto que hizo precisamente Leiro una exposición cuando la desgracia del chapapote, hizo una maravillosa exposición en el Retiro, en el Palacio de Cristal, y también tuve ocasión de darle esa manaza tan enorme que tiene. Digo, madre mía, no me extraña, Paco, que con estas manos hagas esos pedazos piezas grandonas, que muevas esos árboles que mueve, porque con estas manos, y ahí tuvimos también ocasión de compartir ante su obra pues un espacio temporal grato y maravilloso. Y como digo, tanto en las fundiciones como en Arco o en estas ferias, pues he tenido ocasión de disfrutar de Botero también y de las piezas de Antonio López y demás, ¿no? Y vamos a cerrar con esta obra de figuración clásica en bronce, con esta especie de Nefertiti, de escultura del mundo de lo clásico, pues que alude un poco a esa cuestión que os decía antes, como dábamos en las exposiciones saltos de lo clásico a lo abstracto, a lo moderno, a la figuración, a unos materiales, a otros, curiosas pátinas en esta pieza también, como veis, y aludiendo, como decía antes, pues a ese mundo del colorido de las pátinas que tan interesante resultaba para las personas ciegas, aunque no veamos los colores. Y aludiendo a ese aspecto de los colores, pues deciros que efectivamente
el último proyecto, la última donación que tenemos en el Museo Tiflológico de la ONCE, que podéis ir a admirar, y así nos adelantamos un poquito a la maravilla que van a tener aquí en el Museo del Prado, pues es que podéis ir a ver y disfrutar de la obra de don José de Ribera, el Españoleto, que es San Sebastián curado por las santas mujeres. Es una obra del Bellas Artes de Bilbao que, claro, como don Miguel Zucaza estuvo en el Bellas Artes de Bilbao, al venir aquí al Prado, digo, no va a ser menos el Prado que el Museo de Bilbao, ¿no?, del Bellas Artes de Bilbao. Pues aquí vamos nosotros también y ahora toca el Prado. Como bien ha dicho Fernando, ahora toca el Prado, pero antes que el Prado tocó el Tiflológico. Y ahí tenemos esa maravilla de cuadro que podéis ir a admirar, trabajando precisamente con la fotografía, porque este fue un proyecto que se inició con aparatos precisamente de Kodak, unas máquinas que trabajan con diversas capas de tinta, una tinta que se va solidificando, que lleva una serie de pigmentaciones, que va trabajándose por ordenador las imágenes y que del blanco y negro va luego cogiendo los distintos coloridos del cuadro, algo que científicamente es una maravilla y que se consiguen además una extraordinaria variedad de texturas y que, bueno, que ya también en la audiodescripción, como os decía antes, saludar a nuestro amigo David, que lo tenemos por aquí, de FlexiGuía, que son las audioguías que tenemos aquí en el Prado y que están en varios museos más, también el Tiflológico, también en el Bellas Artes de Bilbao, aluden precisamente esa audiodescripción de las audioguías a aspectos coloristas del cuadro. Bien es verdad que esta sabéis que es de la época tenebrista del Españoleto y precisamente pues habla un poco de los blanco y negros y de los grises, y en fin, tampoco es un cuadro de excesivo colorido en él, pero bueno, hay otros que sí lo tienen y nosotros siempre, como digo, hablamos de los colores para las personas que no vemos, porque aunque no lo veamos, el tacto es la imaginación, el cerebro funciona también con imágenes mentales, sin duda ninguna, y al ciego, por tanto, no hay que privarle de esa posibilidad de emocionarse, de sentir y de vibrar ante la obra por el aspecto del colorido. Por tanto, siempre que veáis a una persona ciega, ayudarle con la audiodescripción de las cosas y no os parezca que porque le habláis de los colores nos estáis ofendiendo, sino que al revés, nosotros encantados de que nos hagáis la audiodescripción, y espero yo haber hecho una buena audiodescripción también de estas piezas, de estas fotografías, de este PowerPoint, y espero no haberos resultado excesivamente aburrido y que lo hayáis pasado bien y todo lo que queráis que os diga, pues venís por aquí y encantado de estar otra hora con vosotros aquí si Fernando nos deja. Así es que muchas gracias y hasta siempre, hasta cuando queráis.